En este video les mostraré la mejor guía de optimización para Fortnite. Como sabrán, estamos a semanas de que termine ya la temporada de Fortnite para pasar a la temporada OG. Entonces, para que no tengamos ningún problema en el inicio de temporada, les traigo esta optimización. Pero antes de empezar, agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 70,000 suscriptores. Ya estamos cerquísima de llegar. Y obvio también que usen mi código de creador de Crix en la tienda de Fortnite. Cuando empiece la nueva temporada de Fortnite estará haciendo un sorteo y bueno, uno de los pasos es usar mi código de creador. Y ahora sí, sin nada más que decir, ahora sí comencemos. Así que bueno, gente, vamos a empezar con las configuraciones en Fortnite. A lo largo de este video vamos a ir avanzando más de nivel. Ahorita vamos a empezar con las configuraciones gráficas en Fortnite, pero ya después vamos a seguir avanzando pues a niveles más avanzados, por decirlo así. Así que bueno, gente, ya que estemos aquí, lo que vamos a hacer es modificar todo este apartado que está aquí. Yo actualmente tengo DirectX 11, entonces me aparecen muchas más opciones o más configuraciones, pero igual si estás en modo rendimiento o DirectX 12 va a ser lo mismo. Así que bueno, en modo ventana vamos a ponerlo en pantalla completa, y es que esto te ayuda más que nada para el delay. Yo uso la pantalla completa en ventana cuando estoy grabando, ya que hago cortes y así, pero yo recomiendo que siempre tengan la pantalla completa. No sé muy bien si te ayuda a aumentar más tus FPS, lo que sí sé es que te ayuda mucho en el tema del delay. Ahora, en resolución, vamos a poner una resolución más baja a la que tengamos. Por ejemplo, yo en mi caso tengo la de 1920 x 1080, pero si tenemos un equipo de bajos recursos, vamos a bajarla pues a una menor. En este caso aquí nos deja incluso hasta la de 1280 x 720. Igual, más adelante les voy a enseñar a cómo hacer resoluciones personalizadas. En sincronización vertical vamos a poner lo que no, esto a mí no me gusta, y aparte si tienes monitor de 60 Hz vas a sentir todo con mucho delay, entonces no lo recomiendo. Límite de frecuencia de imágenes, mucha gente recomendaría tener todo esto en ilimitado, yo la verdad es que no, ya que a la hora de poner todo esto en ilimitado, los componentes como el CPU, la memoria RAM o el GPU, todo el uso va a empezar a elevarse. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos componentes de bajos recursos? Pues eso nos va a afectar mucho, nos va a dar lagazos o tirones e incluso nos puede cerrar hasta el juego, y lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo que pongan una cantidad que se les mantenga estables, por ejemplo en 60, 120 o 144. Yo en mi caso lo voy a dejar así en 144. Y sí, en esta optimización estamos buscando obtener muchos más FPS, pero de nada sirve tener muchos FPS y que no sean estables. También lo que estamos haciendo en estas configuraciones es buscar la estabilidad. Ahora, modo renderizado, vuelvo a repetir, tengo DirectX 11 nomás para mostrar todas las configuraciones en general, pero lo que yo recomiendo es el modo rendimiento, ya que es lo que menos CPU usa, o sea, usa menos. Que bien, incluso acá en la parte derecha te dice, modo rendimiento es un modo que ofrece mejoras de rendimiento bastante significativas al deshabilitar la mayoría de funciones de renderizado para disminuir el uso de memoria y también para aligerar la carga del CPU y la GPU. Entonces sí, lo más recomendado, incluso lo dice Fortnite, es el modo rendimiento, pero hay una situación. Si tú tienes tarjetas gráficas de AMD, ya sea la RX 580 o así, probablemente a ti te vaya mucho mejor de FPS hablando con el DirectX 12. La verdad es que no sé por qué pasa esto. Si alguien que está viendo el video sabe del tema, puede dejarlo aquí en los comentarios, que me serviría muchísimo. Pero sí, si tienen gráficas de AMD, hagan la prueba y chequen qué les va mejor, si con modo rendimiento o modo DirectX 12. De mientras vamos a dejarlo así, modo rendimiento. Ahora, en el apartado de gráficos, esto es más que nada para mejorar pues lo visual, por decirlo así. Esto no nos va a ayudar en el tema de los FPS. Pero bueno, esto ya es mucho a gusto personal, yo lo dejo así en brillo en 121 así y listo, ya está. Ahora, aquí en calidad gráfica, mucha gente hace muchas pausas en este apartado y simplemente lo recomendable es poner todo en bajo. En preestablecidos de calidad yo lo tengo en épico, pero pues vamos a ponerlo en bajo. Todo eso te lo pone en no, en cerca o en bajo, y ya con eso estaríamos aumentando muchísimo nuestros FPS. Lo que sí vamos a aumentar es la resolución 3D. Esta es la resolución del juego. Entre menos resolución tengamos, más pixelado se va a ver, y entre más resolución tengamos, pues mejor se va a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la cantidad arriba de la mitad. Podemos ponerlo en 60 o en 70, ya que miren, si lo ponemos en 60 por ejemplo, así se va a ver el juego, o sea, se va a ver un poco pixeleado, pero pues va a estar bien, se van a poder ver los enemigos bien. Y ahora si lo ponemos en un 70%, como podrán ver, igualmente se va a ver un poquito pixeleado, pero igual se va a ver muy bien. Y ya de plano, si lo ponemos en un 0%, como podrán ver, si le pongo a aplicar, se va a ver todo pixeleado, o sea, no se va a ver nada. Entonces sí, gente, lo que yo recomiendo es que pongan una cantidad arriba de la mitad, por ejemplo el 50%, así se va a ver, ya se va a ver más pixeleado, pero pues se va a poder distinguir bien el juego. Como podrán ver, si lo pongo en un 100% se va a notar muchísima diferencia, no se va a ver ya nada pixeleado, pero igual siento que se ve igual si lo ponemos en 100 que en 70, no le encuentro mucha diferencia también. Entonces lo que yo recomendaría es que lo pusieran en un 65% y ya con eso estaría muy bien. Y ahora, gente, si ustedes son mucho del mundo del competitivo, yo les recomendaría que también pusieran la distancia de visión en épico. Sí nos puede ocupar rendimiento a la hora de ponerlo en épico, pero también nos ayudará muchísimo a que los FPS sean estables.
estables. Es una configuración que en lo personal yo uso para que mis FPS tengan pues un equilibrio, por decirlo así. Y listo, gente, ya tendríamos optimizado el Fortnite. Ya en gráficos avanzados vamos a dejarlo así como está. Y ahora en el apartado de sonido, donde dice calidad de sonido, vamos a dejarlo así en baja. Créanme, no, sí afecta mucho tener este apartado puesto, que la verdad no le encuentro mucho sentido, no sé para qué sirve. Bueno, pero bueno, yo recomiendo que lo tengan en bajo. Y ahora aquí nos vamos a ir al engranaje y vamos a bajar hasta encontrar las repeticiones. Si ustedes tienen estas 4 casillas marcadas, yo recomiendo que estas 4 las quiten de inmediato. Yo creo que es de lo que más te quita FPS en Fortnite, ya que esto es lo que hace es grabarte toda la partida, ya sea en modo creativo, modo Battle Royale o lo que sea. Te lo guarda en una carpeta ahí mismo dentro de Fortnite y listo. Pero si tú no usas las repeticiones y de plano no te sirven, pues sí te va a estar afectando muchísimo en el rendimiento. Te puede quitar hasta 20 FPS o 25. Entonces vamos a ponerlo así en no. Y listo, gente, ya tendremos optimizadas las configuraciones aquí gráficas de Fortnite. Y ahora vamos a hacer optimizaciones, pero más que nada ya en Windows. Ahora, gente, para el siguiente paso, lo que vamos a hacer es poner Fortnite en alto rendimiento. A la hora de poner Fortnite en alto rendimiento va a estar, por decirlo así, como priorizado el juego. Si tenemos otras ventanas como el navegador, Spotify o otra aplicación, lo que va a tener más prioridad, por decirlo así, va a ser el juego. Y eso sí, también nos ayuda mucho con los FPS. Así que vamos allá. Bueno, gente, ya estamos aquí en el escritorio de Windows. Y ahora, para hacer esa configuración, nos vamos a ir a los ajustes. Luego nos vamos a ir al apartado de juegos. Nos vamos a ir a modo de juego. Aprovechamos y desactivamos esta casilla. Y nos vamos a ir a configuración de gráficos. Ya que estamos aquí, como podrán ver, yo tengo aquí el juego. Y antes de nada, vamos a checarnos a que aquí arriba, donde dice programación de GPU acelerada por hardware, esto lo tengamos que activar. Les digo en serio, nos ayuda muchísimo esta opción, ya que lo que hace es reducir la latencia y mejorar el rendimiento de nuestra PC. Si no desaparece, probablemente sea o por su tarjeta gráfica o porque tengan que actualizar Windows. Pero nada, gente, miren, voy a quitar el apartado para hacerlo con ustedes. Vamos a irnos acá donde dice examinar y nos pondrá en esta carpeta. Vamos a meternos a nuestro disco local donde instalamos el juego. Luego nos vamos a ir a archivos de programa. Vamos a meternos en la carpeta de Epic Games, luego a Fortnite, luego a Fortnite Game, a Binaries, Win64 y listo. Este archivo que está aquí es el archivo principal de Fortnite. Lo que vamos a hacer es elegirlo y darle acá en agregar. Y ya como podrán ver, lo tendremos aquí. Ahora, para ponerlo en alto rendimiento, le vamos a dar acá en opciones y aquí en alto rendimiento y listo, lo pondremos en guardar. Y listo, ya sería todo. Les digo en serio que este ajuste de programación de GPU acelerada por hardware les ayudará muchísimo. Yo no me acordaba que lo tenían desactivado y apenas aproveché y lo activé. Ahora, gente, para el siguiente paso, les voy a dejar acá abajo en la descripción un plan de energía que les ayudará muchísimo, ya sea optimizar su PC e incluso optimizar Fortnite o los juegos en general. Y este plan de energía es el de máximo rendimiento. Hace un tiempo que no traigo este plan al canal, pero hoy lo traigo para que la gente nueva que no sabía nada de esto pues lo ponga. Así que bueno, gente, una vez copiado el comando que los voy a dejar acá abajo en la descripción, vamos a hacer lo siguiente. En el buscador de Windows vamos a poner CMD o símbolo del sistema, le vamos a ejecutar como administrador y ya que estamos aquí vamos a darle clic derecho con el mouse y ya nos pegará el comando que pusimos. Ahora le vamos a dar en enter y como podrán ver aquí dice git de plan de energía, el comando, y aquí nos aparecerá entre paréntesis máximo rendimiento. Si les aparece eso como a mí me aparece, es que ya lo tienen activado, así de fácil se hace. Y ahora para checar que ya lo tenemos activado, vamos a irnos al buscador, vamos a poner plan de energía y si lo tenemos en equilibrado, en recomendado, vamos a quitarlo y aquí vamos a poner el de máximo rendimiento. Ya como podrán ver, tengo muchísimos planes de máximo rendimiento porque lo he traído mucho al canal, pero les digo en serio, esto me ha ayudado muchísimo a la hora de hacer videos e incluso directos, ya que me ha ayudado mucho con el rendimiento. Ahora, gente, para el siguiente paso les voy a enseñar un nuevo Game User Settings. Cada Game User Settings que traigo es uno nuevo y diferente, donde agrego o quito cosas que me doy cuenta que no sirven. Entonces nuevamente nos vamos a ir acá abajo en la descripción. Ya que estamos aquí donde dice Game User Settings optimizado, vamos a entrar al link y los va a mandar a esta nueva ventana. Simplemente le van a dar acá en subscribe to channel, los mandará a mi canal y se tendrán que suscribir para así desbloquear el enlace. Una vez suscrito, como podrán ver, ya se nos desbloqueará el enlace. Simplemente vamos a entrar y nos enviará a un link de Mega. Simplemente lo descargamos. Listo, gente, una vez descargado, como podrán ver, les dará este archivo RAR. Simplemente lo que vamos a hacer será extraerlo y nos dará esta nueva carpeta en la que tendremos el Game User Settings o actualizado. Y nada, gente, así que bueno, vamos a cerrar la carpeta y lo que vamos a hacer ahora es entrar al Game User Settings original para así reemplazarlo por el nuevo que descargamos. Así que para eso en nuestro teclado vamos a darle Windows más R y aquí nos abrirá esta nueva ventana. Lo que vamos a poner será porcentaje local app data porcentaje. Así como lo puse yo, lo tienen que poner ustedes. Le vamos a dar en aceptar y ya nos abrirá aquí esta nueva carpeta. Lo que vamos a hacer es bajar hasta encontrar la carpeta de Fortnite Game. Entramos, le damos a Saved, Config, Windows Client y ya estaremos aquí en la carpeta donde está el Game User Settings. Aquí como podrán ver, aquí estará y nada, simplemente lo agarramos y lo arrastramos a otro lugar. Directamente
simplemente no lo borren, yo recomiendo que lo pongan en una carpeta de respaldo. Por si no les gusta el nuevo GameOrser Settings, pues simplemente lo vuelvan a poner y ya estará. Ahora gente, ya que tengamos aquí el GameOrser Settings original, vamos a abrir el nuevo GameOrser Settings y simplemente lo arrastramos acá a la carpeta y listo, eso sería todo. Es un procedimiento muy fácil que no te tarda ni el minuto. Y ahora gente, vamos a darle clic derecho y a propiedades, y si la casilla de solo lectura está activada, vamos a desmarcarla. Ya por default la casilla te viene desmarcada en el GameOrser Settings para que no tengas ningún problema. Y ahora sí gente, vamos a abrirlo y como podrán ver es un bloc de notas. Ahora les voy a decir todo lo que cambió en este GameOrser Settings. El Full Screen Mode está en 0, o sea está en modo Full Screen o en pantalla completa. Estos dos apartados de Visual Grass y B-Motion Blur, esto está en false, o sea está en desactivado. Estos 4 apartados son de iluminación y los puse en 0, o sea en lo más bajo posible, directamente no lo desactivé. Ray Tracing igualmente está desactivado. El Views Biasing igual está desactivado. Cabe aclarar que todo lo que diga false o falso es porque está desactivado. Si alguna cosa dice true es porque está verdadero o activado. Y ahora gente, aquí en este apartado es el apartado de resoluciones. Yo les puse la resolución de 1920 por 1080 para que aquí mismo ustedes cambien a su resolución que más les guste. Pueden dejar así la resolución o poner resoluciones personalizadas. Aquí en pantalla les estaré dejando resoluciones que yo recomiendo que pongan para que tengan más FPS, ya que son resoluciones estiradas y resoluciones pues de baja calidad, por decirlo así. Entonces les va a ayudar muchísimo con eso. Si hicimos algún cambio, vamos a darle acá en archivo y a guardar. Y ahora sí ya podemos cerrar el bloc de notas. Y listo gente, ya acabamos con la optimización de hoy. Recuerden que estamos en nada de que termine la temporada de Fortnite, por lo tanto se viene mucho más contenido de optimizaciones de Fortnite al canal y sobre todo también se viene un sorteito nuevo. Y nada gente, aquí les estaré dejando un video que recomiendo para que mejoren su ping al máximo. Con ese programa que enseño bajé mi ping hasta 0, así que nada, está muy bueno. Y nada gente, soy de Chris y nos vemos en la próxima. Bye.